Hemos en esta mañana leído el texto de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, que tiene que ver, como podéis comprobar, con la venida del Espíritu Santo. Nosotros lo llamamos el Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Bueno, deciros que la fiesta de Pentecostés es el próximo domingo, dentro de lo que sería el calendario litúrgico. La pregunta es por qué lo hemos trasladado a este domingo, y es que el domingo que viene tendremos una predicadora invitada y, por tanto, su tema será otro, así que, no queriendo dejar pasar este tema de largo, pues me gustaría, aunque nos anticipemos a la festividad de Pentecostés, al menos tratarlo en el día de hoy. Y en esta mañana me gustaría también que nos acercásemos a la fiesta de Pentecostés, diríamos, desde otra perspectiva diferente. Normalmente lo hacemos desde el libro de Hechos, como hemos leído, pero me gustaría proponeros en esta mañana otra lectura de Pentecostés, y es aproximarnos a Pentecostés desde la persona de Jesús, entendiendo el bautismo de Jesús como el inicio de Pentecostés. Vale, yo sé que esto puede chocar un poco al principio, pero vamos a intentar desarrollarlo a lo largo de este sermón, evidentemente de una forma breve, pero al menos intentarlo. Cuando Jesús se aparece en Israel, resulta que Israel estaba viviendo en una profunda crisis de carácter religioso. Llevaba muchos siglos, o al menos unos cuantos siglos, en los cuales sentía Israel la lejanía de Dios. De alguna forma, para expresarlo gráficamente, como que los cielos se habían cerrado. Los cielos se habían cerrado y había una especie de muro invisible que separaba a Dios de su pueblo, y de alguna manera sentían la lejanía de Dios. En Israel no había ya profeta desde hacía, como digo, varios siglos. Nadie había traído palabra de Dios, y por tanto había esa especie como de necesidad de que el cielo se rasgara y Dios descendiera. Y así lo expresa precisamente el profeta Isaías, y dice el profeta Isaías las siguientes palabras: ojalá rasgaras el cielo y bajases. Creo que es una expresión muy contundente y gráfica, que el profeta Isaías, sintiendo esa necesidad de Dios, de que Dios irrumpiera en la historia, de que Dios hablara, de que Dios se pronunciara ante la situación que estaba experimentando su pueblo, esa necesidad de que ojalá rasgaras los cielos y bajases y escucháramos tu palabra en medio de nosotros. Y es en este contexto precisamente de profunda crisis religiosa y de experiencia del Espíritu del Señor que Jesús hace su aparición. Y por tanto es en ese momento de la aparición de Jesús que los cielos se abren. El deseo era ojalá los cielos se rasgasen, que los cielos se abren, que el Espíritu de Dios desciende precisamente en forma de paloma sobre la persona de Jesús, el Espíritu Santo, e inicia a Jesús su ministerio. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esas son las palabras que Dios pronuncia cuando el cielo se rasga, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre la persona de Jesús, y se oye la voz de Dios tan deseada por el pueblo de Israel, una voz que había estado ausente durante siglos en la experiencia religiosa y espiritual de Israel. Por tanto, me gustaría proponeros esa tesis en esta mañana de que Jesús es el iniciador de Pentecostés. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, que es, como todos os podéis imaginar, el bautismo de Jesús, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.
y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a partir de ese momento nos dice el Evangelio que Jesús fue movido por el Espíritu Santo, que Jesús se mueve a partir de ese momento a impulsos del Espíritu Santo. En el bautismo Jesús recibe el Espíritu, es consciente de su filiación divina, el Señor desde el cielo así lo dice, y es interesante porque los evangelios cambian la frase, y creo que lo cambian con intención, porque Marcos dice que Dios dice, valga la redundancia, tú eres mi Hijo amado, y va dirigido a Jesús. Por tanto, las palabras las tiene que escuchar Jesús. Es Jesús el que tiene que ser consciente de que Él es el Hijo de Dios. Es el momento de la filiación divina, cuando Dios le comunica: tú eres mi Hijo amado. En el resto de los evangelios no se dice tú eres mi Hijo amado. Se dice, dirigiéndose al auditorio: este es mi Hijo amado. Y es interesante esta doble lectura que los evangelios nos muestran, porque muchas veces intentamos armonizar tanto que nos cargamos el texto. Es que cada texto dice una cosa diferente. Tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Evidentemente la pretensión de los textos son diferentes, y aquí lo que se pretende es que Jesús escuche a Dios dirigiéndose a Él: tú eres mi Hijo amado. Y por tanto el momento de su filiación. Pero aparte de eso, es el momento en el cual el Espíritu Santo guía a Jesús. Y dice el Evangelio, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y es interesante entender que es el Jesús movido por el Espíritu que se deja guiar por el Espíritu para llevar a cabo la misión que el Padre le ha encomendado. Por tanto, Jesús a partir de ese momento se mueve a impulsos del Espíritu Santo. Podríamos decir que Jesús está pendiente de la guía del Espíritu Santo para saber qué es lo que ha de realizar. Jesús es, en ese sentido, sensible a la voz del Espíritu. Pero, a más, es que Jesús, cuando escucha la palabra de Dios y deja que el Espíritu actualice la palabra de Dios para Él mismo, pues Jesús descubre su vocación y responde a su vocación y al llamado de Dios. Por eso cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, se nos dice allí que vino Jesús a Nazaret, donde se había sido criado, y coge el libro del profeta Isaías, se lo entregan y Jesús empieza a leer. Y Jesús lee: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Y dice Jesús al final, cuando acaba de leer el profeta Isaías, dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y Jesús pronuncia aquellas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura, que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envía a predicar el Evangelio. Y comienza Jesús a predicar el Evangelio a partir de ese momento. Por tanto, vemos cómo la vida de Jesús se mueve desde el primer momento a impulsos del Espíritu Santo. En ese momento en el que el cielo se rasga, se abre, Dios desciende en el Espíritu sobre Jesús, se le proclama que es su Hijo, le guía al desierto y le descubre o le muestra su vocación y su llamado, para lo cual Jesús ha sido enviado, para predicar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres. Pero además de esto, Jesús también es sensible a la voz del Espíritu en su propio interior, y puede distinguir Jesús, siendo sensible a la voz del Espíritu, puede distinguir lo que viene del Espíritu de lo que no tiene nada que ver con el Espíritu. Y por eso, cuando aquellos dos discípulos suyos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, como se nos recordaba el domingo pasado, ¿verdad? Cuando Jacobo y Juan, después de no haber sido recibidos
en la ciudad de Samaria, Jacobo y Juan, los dos hermanos, le dicen a Jesús: Señor, ¿mandamos que descienda fuego del cielo y arrase a estos por no haberte recibido a ti, por no habernos recibido a nosotros? Y Jesús les dice y les contesta: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y con esto Jesús nos muestra una vez más que Jesús es sensible al Espíritu, se deja guiar por el Espíritu y sabe a qué ha sido enviado, y por tanto sabe lo que corresponde a lo que es del Espíritu de lo que no, como es el caso presente. ¿Por qué? Porque Jesús había sido enviado y había venido para traer un mensaje de buenas noticias. Su espíritu es un espíritu, el de Jesús, de amor. Es un espíritu de paz, es un espíritu de reconciliación. Y ellos buscaban un espíritu de venganza. ¿Os dais cuenta? Qué diferente. Es un espíritu al otro. El espíritu de venganza, el espíritu justiciero. El espíritu de Jesús es otro espíritu. Es el espíritu de amor, es el espíritu de paz. Es el espíritu que luego Pablo nos hablará de los frutos del espíritu, ¿no? El del gozo, el de la alegría, el espíritu de la bienaventuranza. Es el espíritu que desea lo mejor para los demás. Es el espíritu que es tan sensible al Dios de amor que desea lo mejor para los demás, para los otros. Por eso cuando hablemos del espíritu en nuestras vidas y queramos ser nosotros sensibles al espíritu, tenemos que ver si se da el fruto del espíritu en nosotros. Ese espíritu de amor, de reconciliación, de paz. Ese espíritu que se goza con el bien del otro, que no le desea ningún mal. No es el espíritu de venganza, sino el espíritu generoso que se alegra del progreso de los demás. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu. Fijaros de lo que se regocija Jesús, en el espíritu. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Y yo me alegro y me gozo en que tú les hayas revelado a ellos y te hayas revelado a ellos. Y no a los sabios y entendidos, sino a los más pequeños, a los discípulos, a ellos. Y por tanto es el gozo de Jesús en el Espíritu de que Dios se ha revelado a sus hermanos. Y por tanto se alegra y se goza en el bien del otro, en el bien de los demás. Y creo que estos son, diríamos, el sentir de la espiritualidad de Jesús, del Pentecostés sobre Jesús, en ese espíritu que Jesús, el espíritu que lleva a Jesús, el espíritu que mueve a Jesús, y es ese espíritu que le vuelve tan generoso que da lo que más valora Jesús y lo que más tiene Jesús, que es precisamente, además de su vida, evidentemente, es donar el mismo espíritu que Dios le ha dado a él, donárselo a sus discípulos. Y así Jesús les dice: paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto aparece en el Evangelio de Juan. Es interesante que Juan coloca el Pentecostés sobre los discípulos en el aposento alto y les dio el Espíritu Santo. Lucas nos llevará a Hechos y allí en Hechos recibirán el Espíritu Santo todos los congregados en el aposento alto. Pero el dato interesante e importante es que lo más valioso para Jesús, lo que le ha estado dirigiendo a lo largo de toda su vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él ahora lo dona también, en ese sentido de generosidad de Jesús. Por eso creo que hablar de Pentecostés nos debe de llevar, y esta era la reflexión del día de hoy, ¿no? Antes que a Hechos, nos debiera de llevar a Jesús. Que antes que a Hechos nos debiera de llevar al Jordán. Y podríamos decir que en Pentecostés, o que el Pentecostés se inicia precisamente en el Jordán, con el bautismo del Espíritu Santo sobre Jesús. Por esta razón, cuando hablamos de Pentecostés, de vivir en el Espíritu, o incluso de la espiritualidad, debemos seguir el consejo de Hebreos.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en Jesús. Miremos a Jesús para ver cómo Jesús vive a la luz del Espíritu Santo. Miremos a Jesús para ver cómo Jesús se mueve a impulsos del Espíritu Santo. La tendencia natural será siempre mirar a la Iglesia naciente, mirar precisamente a ese texto de Hechos capítulo 2 y de ver todo el desarrollo posterior del Espíritu moviendo a su Iglesia. Pero creo que debemos de tener algo en cuenta también, que tanto la Iglesia de Jerusalén como las iglesias posteriores, todas las iglesias cometieron errores y excesos. Todas las iglesias cometieron errores y excesos. Y no nos debe de doler en prendas decirlo, es solo cuestión de ir a las epístolas y vamos a ver la cantidad de errores y de excesos que cometieron. Por tanto, aunque siempre tendremos ese referente y también es correcto mirar a las iglesias para ver lo bueno y lo malo, lo que hicieron bien y lo que no lo hicieron bien, en última instancia las iglesias seguían el modelo de Jesús. Por eso el autor de los Hebreos nos vuelve otra vez a decir, puestos los ojos en Jesús. No nos desviemos del centro de nuestra experiencia de fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Miremos a Jesús. Cuando queramos saber cómo es la experiencia del Espíritu en la Iglesia y en nosotros mismos, miremos a Jesús. Veamos cómo Él se movía y cómo Él vivía la experiencia del Espíritu Santo en su propia vida. Porque creo que eso puede iluminar muchas situaciones actuales y también muchas comprensiones de la espiritualidad. Porque en ocasiones creo que nuestros modelos de espiritualidad se han alejado mucho del modelo de espiritualidad de Jesús. Por eso creo que es necesario mirar Pentecostés desde la experiencia del Jordán, desde la experiencia de Jesús. Y tal vez nos llevemos alguna sorpresa. Recordemos que Jesús fue un escándalo de espiritualidad. ¿Cómo lo recibimos? Jesús fue un escándalo de espiritualidad para la religiosidad de su tiempo. ¿O por qué le señalaban de no respetar el sábado? Porque eran los signos de la espiritualidad de su tiempo y le acusan de no respetar el sábado. Y le acusan de comer impíamente y con los pecadores, de no guardar las leyes de pureza, de juntarse con la mala gente, con la gente de mala reputación, y le acusan de que, fijaros cómo nosotros leeríamos eso, ¿no? Le acusan de, es un comilón y bebedor, le acusan de eso, de comilón y bebedor. ¿Cómo lo dirían, verdad? ¿Cómo percibirían la espiritualidad de Jesús, la vida del Espíritu de Jesús para acusarle de comilón y bebedor? Seguramente ellos le verían desde su espiritualidad y dirían, esto no corresponde, esto no se hace, esto no se dice, ¿verdad? Acerca de la persona de Jesús. Algunos dirían que era un escándalo de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no reflejaba los estándares de la espiritualidad de su tiempo. Es muy fácil acusar a los demás, ¿verdad? Desde nuestra espiritualidad, de su espiritualidad. Son mundanos, son carnales, porque no responden a nuestros estándares de la espiritualidad. Esto lo hacían con Jesús. Comilón y bebedor, se junta con mala gente, es un escándalo, mira lo que hace, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús precisamente es el modelo de espiritualidad, porque es nuestro Maestro, es nuestro Señor. ¿Y en qué sentido? Pues en que Él fue fiel a la voluntad de Dios el Padre, a la misión que el Señor le había encomendado. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Y Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve antes. Y por tanto, Jesús es consciente de que Él ha cumplido con la voluntad de Dios el Padre
esto de responder a las espiritualidades de los demás, a Jesús, no me gustaría ser grosero en esta mañana, pero no le importaba, vamos a decirlo finamente, no le importaba. No le importaba cómo le miraban los religiosos de su tiempo, pasaba de ellos en ese sentido. No le importaba, se sentían agredidos por él, porque él quería ser fiel a Dios en un compromiso de vida al que le había llamado, porque la espiritualidad de Jesús respondía a otros parámetros. Por eso Jesús les llega a decir: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa aquí en la tierra, los que los aplauden por esa espiritualidad suya. O el modelo de espiritualidad, de las apariencias y las imágenes. Hay hasta quien, bueno, esto en los seminarios cuando enseñábamos homilética a predicar, yo ya me he hecho ya mayor y ya empiezo a desaprender. Se decía a los estudiantes: mira, cuando te subas al púlpito, sé tú mismo, por favor, no impostes la voz, no seas otro, sé tú mismo, ¿verdad? Porque los demás te conocen y no puedes subir allá arriba y pretender mostrar otra imagen diferente de lo que eres, y con la voz y dramatizando. Sé tú mismo, sé tú mismo. Las imágenes que aparentaban de espiritualidad. Y Jesús les tiene que decir: sois sepulcros blanqueados por fuera, dais la imagen de la espiritualidad, pero por dentro, si se abriera ahí, se mirase ahí dentro, llenos de pudrición. Por tanto, la espiritualidad, la experiencia del Espíritu Santo tiene que ser una experiencia que nos haga seguir el modelo de Jesús, de coherencia, de integridad como personas, de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. Jesús derrama su Espíritu sobre sus discípulos, sobre ti y sobre mí. Y por tanto, cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos de espiritualidad, al quien tenemos que mirar y poner como referente es a Jesús. A Jesús. Él debe ser el canon de nuestra espiritualidad, de nuestra obediencia a Dios en el día a día, de nuestra honestidad, de nuestra integridad personal, en nuestras relaciones personales, interpersonales, en nuestros negocios, en nuestros trabajos y un largo etcétera. Integridad, coherencia, fidelidad a nuestro Dios. Con eso tiene que ver la espiritualidad. En ese sentido, siguiendo el ejemplo de Jesús. Tal vez algunos se puedan escandalizar de nuestra espiritualidad porque no responde a los estándares de lo que se entiende por algunos, pero en definitiva nuestro compromiso es con Dios y con su Espíritu. Por tanto, Pentecostés debe de ser la fiesta del Espíritu de Jesús, la fiesta del Espíritu de Jesús en y sobre su Iglesia. Si la venida del Espíritu en Jesús es la confirmación de su filiación divina, podríamos decir que también ha de ser de la nuestra. Nosotros también podríamos oír las palabras de Dios diciéndonos: tú eres mi Hijo amado, vosotros sois mis hijos amados, escuchados de Dios. Por eso el apóstol Pablo dirá: el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es la voz de Dios, el cielo se abre, el cielo se rompe y baja la voz de Dios para pronunciar sobre ti y sobre mí, sobre nosotros, que somos hijos de Dios. Pero como tales debemos de ser guiados también por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu vino sobre Jesús para guiarle, para indicarle el camino, y por eso nosotros también, como dirá el apóstol Pablo, debemos de seguir y de ser fieles a la voz del Espíritu, guiándonos también en el camino. El Espíritu nos guía, dirá el apóstol Pablo. De igual manera, nosotros como Jesús vamos a recibir también el Espíritu para proclamar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a proclamar la palabra de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y por tanto, en ese sentido, nosotros, portadores del Espíritu de Jesús, para llevar a cabo su misión. Nosotros también debemos de llevar a cabo
la misión que el Señor nos ha encomendado. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Así nos dirá Jesús. De nuevo el cielo se abre y el Espíritu desciende. Es interesante dos imágenes que aparecen muy brevemente. La primera imagen que aparece en el relato del Jordán es el del Espíritu descendiendo en forma de paloma. Y en el libro de los Hechos se nos dice que el Espíritu descendió sobre ellos con ruido, con un estruendo y en forma de lenguas de fuego. Y las dos imágenes son dos imágenes recurrentes del Antiguo Testamento. La de la paloma, que de alguna forma podemos ver en el relato del Génesis, dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de la tierra. Y una referencia al Espíritu Santo que estaba allí en el acto creador. Y de nuevo la paloma aparece en el relato de Noé, en el arca de Noé. Recordar que Noé lanza la paloma, viene la segunda vez, 3 veces, la segunda vez vuelve con una ramita de olivo, de ahí el símbolo nuestro universal de la paz, y la tercera vez ya la paloma no vuelve, como un símbolo de que el juicio de Dios ha terminado, la salvación se ha producido, creación y salvación. Y en esa tercera imagen que nos encontramos cuando el Espíritu desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, pues nos hace y nos da y nos lleva a una referencia al monte Sinaí, donde Moisés recibió la palabra de Dios. Y dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios con voz tronante. Por tanto, esas dos imágenes, la imagen de la paloma y la imagen de las lenguas de fuego, creación, salvación y, por último, la palabra de Dios. Todas ellas centradas en la persona de Jesús, Creador, Salvador y el Verbo encarnado, la palabra de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo, Pentecostés, el Espíritu sobre la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia que desciende sobre la Iglesia es el Espíritu de Jesús. El Pentecostés cristiano se inicia, permitámonos en este momento decir que el Pentecostés de la Iglesia se inicia en el Jordán. Después, evidentemente, desciende sobre la Iglesia, sobre los discípulos. Pero, ¿dónde vamos a mirar de lo que significa vivir en el Espíritu? ¿Dónde vamos a mirar de lo que significa ser guiados por el Espíritu? ¿Dónde vamos a mirar a la hora de construir, de seguir edificando el reino de Dios, sino en la persona de Jesús? Él es nuestro modelo, Él es nuestro referente, también de espiritualidad, también de Pentecostés, también de vivir en el Espíritu. Y creo que hoy, más que nunca, necesitamos redescubrir el Espíritu de Jesús. Tal vez por exceso de unos, tal vez por defecto de otros. Hemos, tal vez, arrinconado bastante el Espíritu de Jesús en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos recomienda, no contristéis al Espíritu Santo, sino todo lo contrario, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros, con salmos, con cánticos, con himnos, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso creo que hoy necesitamos volver nuestra mirada sobre la persona de Jesús. Una experiencia que le llevó a ser de tropiezo y de escándalo, porque no respondía a los estándares de la espiritualidad de su época, pero que hacía y vivía a la luz de la voluntad de su Padre. Yo te he glorificado. Por tanto, que esa sea también nuestra experiencia. Pentecostés, fiesta del Espíritu. Celebramos Pentecostés desde la experiencia del Espíritu de Jesús, bajo la convicción de que todos nosotros somos hijos de Dios, que vivimos a impulsos de su Espíritu, que nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús, para discernir lo que viene del Espíritu de lo que no es del Espíritu, y que descubrimos nuestra vocación y llamamiento para llevar a cabo la misión desde la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Abre mis ojos,
Dirá el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué más allá, hermanos y hermanas, del ruido? ¿Qué más allá de las excentricidades? Salió. ¿Qué más allá del ruido y de las excentricidades? Vivir en el Espíritu Santo tenga que ver fundamentalmente con seguir el modelo de Jesús. Si en algún momento quieres preguntarte cómo debe de ser la experiencia del Espíritu y mi espiritualidad, pues no mires a ningún otro sitio, sino que mira a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor os bendiga. Amén. En esta mañana vamos a escuchar